Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Morir es parte fundamental de la vida. No es una maldición, mucho menos un castigo. Es la cima de un proceso natural, que no implica fin sino continuidad. Los que mueren son esenciales para los que continúan. Así, Cuitláhuac, podremos reencontrarte en nosotros mismos cuando tengamos necesidad de un sueño, de un consejo, de una palmada al hombro, de una reflexión que desentrañe la absurda oscuridad del miedo. Tu poesía prodigiosa podrá volverte eterno. Siempre estarás aquí toda vez que te invoquemos. La sabiduría de tu corazón que canta y sueña, que vibra y canta, que canta, sufre, piensa. Fuiste ejemplo de fecundidad. Tuviste para nosotros un alma gemela. Fuiste amigo más allá del tiempo, en múltiples sentidos, de distintas maneras. Por eso hoy invocamos tu fraternidad. Nos congregamos en torno a tus ideas. La poesía seguirá siendo el camino, la manera efectiva de encontrarte, la energía principal de tu presencia. Vive pues en tu muerte, amigo. Goza de ti mismo satisfecho porque fuiste leal a tu vocación humana. Eso te salva y por supuesto te preserva. Un hombre universal que canta y sueña y piensa en todo lo que es divinidad sobre la tierra. Un hombre más allá de la muerte que supo eternizar su fe, su tesitura natural de Dios y de poeta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, desde esta estación comunitaria a la que le decimos Radio Rabiosamente Digna, la corona de las radios del Oriente del Valle de México. Y hoy empezamos con poesía al lado del maestro Porfirio García Trejo. Porfirio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes. Y nos acabas de leer en este programa dedicado precisamente a la poesía, filosofía y sociedad, y que es de los poetas en construcción, sí, un poema al hermano mayor, le dices tú. Así se llama, de hecho, el poema. A Cuitláhuac Macías. ¿En ocasión de qué nos lees este poema? Pues de su primer aniversario luctuoso, aunque parezca increíble, ya hace fue un año desde que hablamos aquí de su muerte. Y resulta que el próximo día 27 de este mes, de junio, vamos a tener un evento precisamente ahí en calle 33, número 59 de la Colonia Maravillas. Así es. Un evento donde presentaremos el libro que reúne la poesía completa de Cuitláhuac, Pájaros de tanto viento. Ahí estaremos todos los poetas en construcción y muchos invitados y amigos nuestros y de Cuitláhuac. Así que estamos invitando a nuestro público a que se presente el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 de la tarde en calle 33, número 59, Colonia Maravillas. ¿Quiénes van a estar presentando? Por favor? Bueno, los dos presentadores oficiales, por así decirlo, son Norberto El Herrera, que fue quien prologó el libro, y el hijo de Cuitláhuac, Jonathan Ruiz. Pero obviamente todos los poetas en construcción que estén ahí tendrán que hablar de Cuitláhuac, evocarlo, que esté con nosotros en esa ¿Cómo ha sido, no? En los distintos homenajes, sí, las distintas presentaciones que
venturosamente ha tenido este libro, afortunadamente que no las que quisiéramos, pero afortunadamente viene porque las que han sido muy buenas, Sí. nutridas y con buena participación de los poetas en construcción. Entonces, pues ahí está la invitación, próximo sábado, 6:30 de la casa, 30, sí. calle 33, la Casa de la Poesía. Exactamente. Vamos a nombrar así ahora. Muy bien. 33, número 59, La poesía. Colonia Maravillas, muy cerca de la intersección de la avenida Chimalhuacán y avenida Riva Palacio, ¿no? Ciertamente. De hecho, era el rumbo de Cuitlava, porque acuérdate que yo vivía en la calle 27. 27. Así es, Sí, así es. muy cerca. Vecinos, yo Éramos vecinos, sí. no sé si lo sabían, viví en la calle 15. Ah, sí, también, Del es cierto, 2000 sí. al 2004, yo creo. Ajá, algo así, 2003, más o ¿verdad? menos, Sí. así es. Entonces, claro, Era- vecinos todos de la Colonia Sí, de Maravillas maravillas. y maravillas de la poesía. Ajá. Bueno, pues bienvenidos, damos los saludos y gracias a nuestro compañero Abraham en los controles. Gracias, Abraham, a nuestra directora de estación, Rocío Román, Román y a los coordinadores, compañeros locutores, todos los que hacen posible que esta radio esté encendida 24 horas transmitiendo. Gracias, muchas gracias a ellos y por supuesto a nuestras audiencias. Gracias por escucharnos, síganos en las redes, estamos como en esa radio 97.3 FM y también si puede llámenos al 55 22 28 01 33. Hoy, si vio nuestro promocional, ¿de qué va nuestro programa? En realidad es muy interesante porque aborda a dos personalidades, argentinos ambos personajes, pero muy diferentes uno del otro. Así es. En primer término estaría Jorge Luis Borges, este gran escritor, gran cuentista, gran poeta argentino. Así es. Estamos hablando de él en primer término y a continuación un argentino más universal, yo creo todavía, fíjate, que es nada menos que Ernesto Guevara de la Serna, No sé famoso Che Guevara. no sé si por lo universal te refieres a que era un pensamiento más cercano a lo que nosotros profesamos, Sí, ¿no? porque en efecto se encuentran estos dos personajes, Borges, que lo estamos reclamando a partir de que la semana pasada con el compañero Daniel Samperio, de quien ahorita vamos a hablar. Un saludo a Daniel, por cierto, sabemos que nos está escuchando y mirando la transmisión por Facebook, por cierto, recomiéndenos a que nos vean en Facebook. También tenemos nuestro espacio en YouTube, lo subimos en la semana y puede recuperar los programas, ¿no? Pero decía, el sábado pasado intentamos empezar a hablar de Borges cuando se nos acabó, afortunadamente el programa, porque tú sí sabes de Borges. No, nosotros dos, ahí le hacemos, no, bueno. Ya lo veremos. Y bueno, se encuentra con este Che Guevara porque me hizo una fecha. Sí, que casualmente Borges muere un 14 de junio. Así es. En tanto que Che Guevara nace un 14 de junio. Así. Claro, de año diferente, de 1900. Años diferentes, posturas políticas diferentes, total, por supuesto, sí. Y pues gustos diferentes. Yo creo, no sé, bueno, a ver, te pregunto, a ver. Sí, gustos muy diferentes. Sí, porque, por ejemplo, no sé qué tanto a un personaje que estaba en la tierra combatiendo, haciendo la guerrilla, como dice esta canción de Silvio Rodríguez, Los Elegidos, sí. En la parte final, ¿no? Haciendo la guerra para la paz futura, digamos. Las guerras son la paz del futuro. Sí, la guerra alba, sí. Entonces, acuérdate que Che Guevara decía, son necesarios, es necesario estar en este proceso histórico donde ni modo hay bala, ¿no? Pero pues es lo que sigue para luego una liberación. Claro. Pero no sé si te gustaría, por ejemplo, las ficciones y los delirios de Borges, ¿no? Como tal. No, creo. Bueno, seguramente sí. Real. Él era un lector, ¿no? Desde que era niño prácticamente, ¿no? Sí, pero vamos, ese tipo de literatura creo que no lo atraía mucho. No traería, Sí, no traería como dices, un buen lector, ¿no? Sí, como buen lector, algo que esté bien escrito, pues te atrapa. Pero hay cosas como más adelante vamos a ver no. de lo que postulaba, porque llegó a postular Borges el tema de lo onírico y de lo que viene de la ficción, etcétera. Ya hasta como formas científicas, digamos, no, evidentemente no.
Bueno, pues para eso, y desde que vamos a hablar también de Daniel, porque más adelante nos va a hablar a propósito del Mundial. No podemos abstraernos, estamos en un mes futbolero, y el que sigue, todo un mes y días del principal acontecimiento que quieran o no, reúne al mundo y el mundo de cabeza, que es el fútbol, y nos va a hablar de este género, de lo que es la crónica deportiva. Mira, ¿qué es la crónica deportiva y cómo contribuye a la memoria colectiva? Y yo también diría a la memoria histórica, porque fíjate, lo primero que pensé fue en alguien que tiene una voz como tú, de los grandes cronistas de fútbol. Don Ángel Fernández. Eso. Y bueno, imagínate. Ya le atiné, porque yo claro. No sé. Ángel Fernández, Ángel toda Fernández. su dinastía. Sí, cómo no. Pero, claro, imagínate estos otros grandes de la crónica deportiva como Fernando Marcos. Pero además, no solo sabio ese tipo. crónica deportiva como tal, sino narrando el fútbol desde su visión y con sus palabras, también acontecía en el mundo, capturaban y acontecía en el mundo, hacían unas figuras de lo que es trabajo en equipo, unión, discordia, etcétera, etcétera. Sí. Muy interesante. Entonces, no sé, espero que Daniel por ahí nos lleve. Y ahora sí, Porfirio, ¿qué te parece si leo un poema? Perfecto. Le atribuyen que es el primer poema de Borges. Bueno, vamos a decir el primero formal, publicado en la revista Grecia en diciembre del 19, tendría 20 años. Borges nace en el puerto, ¿no?, de Buenos Aires. Sí. En 1899. Sí. Así es. Y le atribuyen esto. Entonces vamos a empezar con esto. Me gusta este poema en virtud de dejar ver ese Borges ligado a los temas que posteriormente lo conocemos. Correcto. Y ahí lo vamos disolviendo, si te parece. Dice: oh mar, oh mito, oh largo lecho. Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos. Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la vida. En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno. Oh, proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed intensa de estrellas, ambos con esperanzas y desengaños, ambos aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. Sí. Ahí está lo que sería el primer poema publicado, donde lo primero que yo diría es: ¿cómo se ve que Borges le hizo caso a su padre cuando su padre, a diferencia, por ejemplo, del padre de Neruda, que lo maltrató, ¿no? Claro, si lo votó su padre, se afana en acercarlo. Bueno, a toda la casa la llenaba de libros. Claro, era un lector, pero además era escritor. El papá. Sí, llegó a hacer poemas, pues, que nunca tuvo la intención de publicar, de adquirir fama como tal, pero era un escritor, un ligero escritor, pero además gran lector. Gran lector, que le acerca los libros y que le dice cosas como estas. Cuando Borges admite que fue él, abiertamente, que revela el poder de la poesía, que las palabras son símbolos mágicos. Y son música. Sí, y quiero subrayar la parte de símbolos mágicos, por lo que vamos a ver. Sí. Pero a ver, cuéntame este poema. Este poema, que también a mí me gusta, es de 1919, tenía 20 años. Sí. Acababa la familia de él de salir de Ginebra para regresarse precisamente a España. Okay. Llega a España, a Madrid, y ahí van a quedarse por lo menos 2 años. Sí. Y en esos 2 años, por supuesto, Borges tiene ocasión de conocer escritores, de conocer artistas, específicamente poetas. En una muy buena edad para eso. Muy buena edad, sí. Porque se está viviendo en Europa en general lo que llaman el vanguardismo. Sí. Escuelas, ya había nacido en 1914 el creacionismo. Sí. El creacionismo, por eso es la primera escuela realmente de vanguardia del mundo. Sí. Porque otros que también fueron muy anticipados, como el dadaísmo, es del 18, por ejemplo.
¿no? Es el ultraísmo en el que participó Borges, es del 18. Ujú. Entonces realmente, de hecho ellos lo decían abiertamente, los ultraístas, que tenían influencia de Huidobro. Ujú. Huidobro ya tenía 4 años, ya estaba acabando su corriente, ¿no? Sí, Pero porque las vanguardias algo tienen, eran que duraban sí, muy eran poco. efímeras, 3 años, ya era mucho, 4 años ya era demasiado. Bueno, ahora en el poema, ¿qué rasgos encuentras que te hacen vislumbrar el Borges? Bueno, 2 cosas, por lo menos, o hasta más. El manejo del idioma. Sí. Una vez, aquí el gran escritor mexicano era nada menos que don Alfonso Reyes. Sí. Un manejo del idioma extraordinario. Y fue a Argentina, conoció a Borges. Y bueno, en esto de alabarse unos a otros, le decía Borges que él, Alfonso Reyes, era la mejor pluma de América Latina en ese momento. Uh-huh. Y Borges le regresa y dice, no, sí soy de lo mejor, pero usted es el mejor realmente. Se alaban mutuamente, pero tenían razón ambos. Porque si algo caracteriza a Borges, sí es su sensibilidad, en fin, su imaginación, todo eso, pero su forma del manejo del idioma es maravilloso. Bueno, creo que todo cuando se queda ciego y empieza a dictar lo que escribe, bueno, todavía es que en efecto, ciego y empieza a dictar lo que escribe, y para lo cual, anécdota o no, tiene que mejorar su tartamudez. Así es. Que no tenía de otra más que vivir de las conferencias. Sí. Y tenía que hablar bien. Sí. Por eso lo y se metió todo a superar esa situación. Presumía un libro que hace noches sobre un castillo educacional de Borges, que era un erudito. Pero bueno, no nos adelantemos. Erudito, sí. Vean el poema en el sentido de frases como estas. Yo decía, a mí de Borges siempre me ha traído el tema del manejo del tiempo. Sí. Esta obsesión por el tiempo. Lo onírico, sin ser, no confundir lo onírico, por ejemplo, con realismo mágico, sino en esta parte onírico de cercano a la ficción, es decir, lo onírico más inaprensible, lo más surgido desde la imaginación o desde la invención, que llamaba él, lo que inventa, la invención, ¿no? Y esta parte, mira, en el tema del tiempo, tiene 20 años y dice, sé que somos muy viejos. Imagínate lo que pensó del mar, porque el mar en efecto es viejo. No, pues sí. Pero él mismo, ¿no? Sé que pero es que se está refiriendo al origen de la vida. Por eso, en el mar. O sea, este juego cronográfico en el que el poeta se pone. Ajá. ¿No? Y en eso está, Luego esta parte, referencias como mito, por ejemplo, sí. o proteico, yo he salido de ti. Figuras griegas que lo acompañan, la cultura griega, sí. en su formación y en sus disertaciones. Que tenía una memoria terrible. Bueno, todo se le quedaba en la mente. Y entonces, una de las críticas que después vienen con él es que apego a, por ejemplo, ser un erudito en la cultura griega y reflejarlo en poemas que pretendían o que pretenderían establecerse, no quiero decir populares, pero sí, no hay poema de él, o difícilmente hay poema que no haya una referencia que tengas que ir a investigar, de respaldo de su trabajo previo, claro, de su investigación, de su esto, ¿no? Bueno, a eso me refiero, que lleva hacia lo que va a ser. Estamos hablando de sus 20 años. Ajá, sí, imagínate a los 40, 50, como cuando estuvo en la biblioteca, pero cuéntanos, a ver, hubo 2 fases. Primero la biblioteca de su pueblo, la municipal, cuando no le queda de otra, le dan esa chamba, porque pues era hijo bien, se queda sin nada y tiene que trabajar. Y luego cuando al regreso, por una cuestión política que vamos a platicar, ya lo hacen director de la Biblioteca Nacional. Sí, exactamente. A ver, ¿cómo ves eso? De las el Borges entre bibliotecas. Bueno, pues el Borges, lo que pasa es que ya tenía una biblioteca en su casa cuando nace. Imagínate. Cuando nace, ¿no? O sea, creció entre libros, se enamoró de los libros muy tempranamente.
Sí. Y además no pierde la vista. Su padre perderá la vista también. De hecho fue congénito. Sí, el fue padre se lo congénito. hereda. Ajá, sí. Pero bueno, estaba lejos de él cuando se aficiona a la lectura, tenía 4 años, cuando ya era un gran Él lector. empezó a leer a los 4 años. Sí, imagínate eso. Entonces, obviamente cuando le dan el trabajo de dirigir una biblioteca, todavía muy prematuramente en su vida, pues para él es... ¿La biblioteca gozoso, municipal? 100%. Sí, municipal. Dices, la primera. Pero para él es una satisfacción enorme. Sí. Porque además... Escribir, Pues tener sí, tiempo para para leer, su para pensamiento. escribir, sí, para desarrollar bueno, cosas. Y que te paguen por eso. Sí, entonces ahí él propiamente empieza un desarrollo intelectual enorme, Sí. que podríamos decir que se consolida cuando ya lo hacen director de la otra biblioteca, porque no hay comparación obviamente entre la municipal y la nacional. Sí, ¿no? aunque pasan muchos años. Sí, pasan entre muchos uno años. y otro, y hay muchos viajes Sí. o visitas o encuentros de por medio. Pero que por tuvo con mucha ejemplo, gente. cuando él se hace director de la otra biblioteca, Sí, de empieza a la escribir nacional. cuentos desmesurados, entre ellos la Biblioteca de Babel. Ok. ¿No? Es decir, se le abre el mundo que no le había abierto otras experiencias que había vivido. Tú decías hace rato, por ejemplo, no se piense que había influencia en ese momento para el realismo mágico, pero sí, él influyó para que el realismo mágico apareciera con los de la generación del 67, con los del boom latinoamericano. Ya. Él, obviamente, no exclusivamente él, porque se habla de Elena Garro, se habla de Juan Rulfo, ¿no? En diferentes espacios. Sí. Pero él es uno de los que influyen. Cuando le preguntan a Márquez en alguna ocasión cuáles fueron sus influencias para desarrollar la literatura que hizo, nombra a Borges. Y es que cualquiera se da cuenta de que Borges en realidad lo que está haciendo es poner la piedra. Iba a decir, es que sí, pero como una semilla, como un siguiente, como porque lo que sigue ya es, como dices, el género específico de ese grupo de, ¿no? Exactamente, sí. Pero que parte ahí como una semilla porque los invita a transgredir la realidad. Exactamente, ¿no? Qué bonito lo dijiste, sí. Los invita a transgredir la realidad. Nos saluda Daniel y nos dice eso, y ya lo sabíamos, una disculpa para nuestros que me están siguiendo en las redes, en Facebook sobre todo, está habiendo problemas de señal porque en efecto en la zona ha habido problemas con el internet y ahorita generosamente estamos transmitiendo desde la señal de un celular, no precisamente de lo que es el internet que provee el espacio. Fíjate, sí. Y pues la lucha se hace y de verdad agradecemos mucho que nos tenga paciencia y que lo que vaya captando, mire, estamos hablando de Borges, entonces piénsese que está en un cuento fantástico, ¿no? Sí, que es uno de lo que más cultiva también. Sí. Lo fantástico, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de la LEF, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Bueno, ficciones. Ficciones. ¿no? Los dos libros que históricamente se consideran como la gran desmesura de su obra son Ficciones de Aleph. Exacto. Ficciones de Aleph. De poesía no. No, exacto. A ese nivel no hay. A ver, ¿por qué? Pues Yo no puedo tiene, aventurar. bueno, yo te puedo decir lo que mi experiencia me dice, pero a lo mejor no estás de acuerdo y otros tampoco. Pero déjame aventurar la primera yo, porque es una poesía muy rebuscada. Ajá. Entonces no se alcanza a popularizar. No es popular, pero no me refiero a eso. A ver. No tiene el nivel que tiene su... No. Él es un genio, es un cuentista genial. Sí. No hay nadie, yo creo, nadie a ese nivel en América Latina. La vez pasada leímos ¿Cómo un poema que se llama El Río, sobre ríos, etcétera. Y bueno, ¿será que como yo además me identifico con la cultura griega en el sentido de que me gusta y todo, rápido le encuentro por dónde va? Claro. Pero sí tienes razón, si no es con ese antecedente, dices, no, recuerdo que ese menciona a Heráclito. Sí. Pues yo me vuelo con Heráclito, lo explico con los alumnos. El río, ¿no? Sí, exacto, el río no es el mismo y usted no es el mismo cuando baja a verlo. Como maestro, si es el mismo día, sí, pero no es la misma hora, ni el mismo minuto, ni el mismo ademán. No. Si me explico, baja 2 veces a hacerlo y te vas a dar cuenta que para empezar pasó el tiempo, pero segunda vez nunca va a ser un momento similar al que ibas haciendo, el mismo paso, en el mismo momento. Bueno, el cambio. Entonces yo lo leo en un poema y digo, ¡guau, qué maravilla! Sí. Pero bueno, no te interrumpí. No, pero
yo sé sé la la grandeza. no, como poeta no llegó a la grandeza que sí logró como cuentista. Fíjate, Daniel nos dice, ojalá puedan leer El remordimiento, y veo que tú traes libros sobre Jorge Luis Borges. ¿Qué traes sobre Bueno, no, Borges? realmente tengo todos cuentos. Ah, son los cuentos. Son los cuentos. completos. ¿Y el del remordimiento sí. lo ubicas? No, Si no, pues igual le vamos a decir a Daniel, si logramos establecer Ajá. la llamada, que lo tenga a la mano, tenlo a la mano, estimado amigo, y entras con él leyéndolo. Pues sería ¿no? muy bueno, sí. Pero bueno, vamos a terminar con esta parte. Ahora, vamos al Borges conferencista. Oh, no, pues ¿A qué te parece? era este genial. terreno? Ya lo Por lo que dijimos de dijiste alguna manera, porque de Reyes. hablamos de su memoria, de todo lo que leyó durante décadas. El memorioso. Y sí, todo lo que se acapaba en su mente. Entonces, imagínatelo ahora ya dispuesto a dar conferencias. Sí. ¿De qué puede echar mano? Pues de todo lo que sabía. Y de todo lo que no sabía también, porque yo recuerdo que alguien le propuso en cierto momento que él dirigiera una serie de libros para publicar, pero basados en sus lecturas de él. Y él empezó, me acuerdo, con el poema de Gilgamesh. Ajá, ¿no? bueno. Y él hacía los prólogos. Yo tengo varios de esos libros, por supuesto. Los prólogos que hace son maravillosos porque te lleva de la mano. Sabe lo que muchos no saben. Por darte un ejemplo concretito así. Yo leo el prólogo del poema de Gilgamesh de Borges y me entero de muchísimas cosas. Leo el libro de Borges de José Luis Martínez, que era un genio mexicano también, un estudioso genial, y no llega a Borges. No, esta parte. Pero ¿qué es es esta parte crítica o ensayística? Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas, porque obviamente, bueno, no, crítica no, porque no se meten a criticar el poema. No es ensayística, es ensayística. Y que él se lo da, y esto es... Borges partía de tener que justificar el por qué había escrito ese libro. Sí, claro. Entonces tiene que demostrar que es un gran libro. No, imagínese qué placer leer estas, digamos, introducciones también, ¿no? Sí. A esta lectura de ese libro, y eso que sirva para nuestro auditorio. Aquí hemos insistido mucho en el valor de la lectura. Sí, bueno. Hoy que vienen planteamientos desde el gobierno mexicano incluso, de ya pensar seriamente como están pensando en Europa, de regulaciones sobre el Internet y también sobre la IA, ¿no? El tener la posibilidad de que a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, los llevemos en los pocos tiempos que tengan disponibles, en vez de tenerlo en el celular, en el tableta, en el computador, que los recuperemos un poquito hacia la lectura, va a ser muy bueno. Porque todo esto, por eso digo, tiene que ver porque Borges leía muchísimo. Exacto. Y de hecho, te digo, cuando se va quedando ciego, con esta ironía de que le dan la Biblioteca Nacional, que era antiperonista. Sí. Y esto fue como un compás que iba marcando como se iba buscando también en la vida pública en Argentina. Y entonces regresa a gobernar Domingo Perón. No, se van los peronistas, regresa a un gobierno no peronista, Ya. y entonces pues ya le conceden ser el director de la Nacional, Sí. de la Biblioteca Nacional, un gran logro, imagínate. 1955. Pero es cuando empieza con el tema de la ceguera, bueno, ya es muy fuerte, exactamente, y habla de esa ironía. Sí. ¿Qué director de una biblioteca, no, se hace bueno, es director, es ciego, y escribe algo, pues era de algún modo el centro de 900,000 volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el poema de los dones. Y viene un fragmento, esta parte que dice: nadie rebaja lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, con que magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Lo voy a leer otra vez. Sí. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros
y la noche. Sí, Fíjate, qué ahí no hay terrible. reclamo claro en lo absoluto, le dice a Dios, gracias por la noche, gracias por los libros, no sé qué hacer con uno ni con otra, porque qué Pero fue mirar la dice, noche sin ¿no? ver las estrellas ni la Sí, luna, ni el resplandor de esa misma luna, o esta laguna pasada por la luna, y al mismo tiempo, qué maravilla tener los libros aquí al lado, y apenas descifrar los cantos y los cantos de los libros, Sí. los lomos, las portadas. Me recuerda el poemínimo de Frankfurt cuando cortan el textil para las cuerdas vocales, ¿no? Ah, Que dice, lo mejor de todo es que ya nadie podrá dejarme hablando solo. o esta otra ¿de quién era? Que dice, creo que era de Neruda, y si les sobra tiempo y boca, pueden hablar con mi retrato. Ah, sí. ¿De quién era? Neruda? No. Recuerdo. No, Y si no, les sobra tiempo y boca, pueden hablar Pero, con mi retrato. pero es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, maestro. Estamos hablando de Borges y luego vamos a pasar a hablar del Che Guevara con motivo de un 14 de junio nace uno, el Che, un 14 de junio muere otro, Borges. Ya volvemos. Y entro con un poema de Borges, Venga. de los que más no entro. Ah, sí, pero ya volvemos. Gracias. Vamos a un corte de estación. En su tinta radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Como familia más tranquilos, ya que ese apoyo es algo seguro que tenemos, de seguir estudiar para que logren mis metas. Que eso nos puede ayudar a tanto a nivel académico como algo que necesitamos. Yo la utilizo para fines académicos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no valiente. Ya no lo entiendo aquí. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. En fin, es un soneto, en realidad mal leído esta vez, muy mal. Pero que me gusta mucho. Ese soneto, ese sí. Sí, el pecado de no haber sido. Una de sus frases más icónicas de Borges, Sí, definitivamente. exacto. Cometió el peor de los pecados que puede cometer un hombre. Sí. No haber vivido. No haber sido feliz. No haber sido feliz. Sí. Y eso me lleva a otra cosa. Fíjate que de Borges, en efecto, se conoce popularmente, quiero decir, más por sus frases como estas, frases poderosas que quedaron pues para la memoria colectiva, que un poema completo, por ejemplo. ¿No? Es más difícil acceder a ellos, en fin. Pero bueno, para ir cerrando con Borges. Sí. El tema de el latinoamericanismo en Borges. ¿Tú cómo lo viste como factor político para su país? Pues yo creo que alguien lo dijo muy bien en su momento, que la postura política de
Borges impidió que le dieran el premio Nobel en determinado momento. Pero porque los suecos dicen no se lo vamos a dar a alguien que no sea progresista como nosotros. No, porque tomó la postura de hablar bien a favor de la dictadura. De la dictadura. Él decía de Perón también que era de dictadura, sí, también. No lo decía, sí, pero porque era de izquierda, no la compartía. Y las de derecha sí. Sí, sí. Incluso justificaba los crímenes y eso era lo que lo condenó propiamente. Ya. Porque él estuvo 30 años propuesto para ganar el premio Nobel. 30 años sí, seguidos y no se lo dio nunca. O sea, se vio a todas luces que fue un capricho de la academia que dijo, no, no. Y él lo pedía cuando lo entrevistaron. Sí. Él decía, sí, yo lo merezco. Era un descarado en ese aspecto. Y su relación con México. Borges y México. No, pues yo creo que es la verdad de muchos latinoamericanos con México. Sí. Que cariño, admiración, respeto, sí. A él le encantaba estar en México. No solo porque tenía amigos, pero él tenía amigos en todo el mundo. Claro, sí, sí. Sino porque México es un país cordial, un país que te hace vivir, que se te entrega. Ya. Se te entrega. Y es paz con Borges también. Pues ya ahora que Daniel... Y eso pasó con Che Guevara también. Sí, sin duda. Hay coincidencias. Aunque, bueno, yo creo que los dos cosechan estas coincidencias a favor y en contra. O yo creo más el Che. Sí, yo creo más. Por el tema, sobre todo que se puso muy como de moda en los últimos años, esta cancelación hacia él como el gran héroe, siendo, por ejemplo, posturas tan criticables como lo relacionado con el homosexualismo, por ejemplo. Ándale. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo decirlo? No quiero decir que lo suscriba de ninguna manera, lo puedo polemizar, lo puedo discutir, pero bueno, solo estoy refiriendo lo que podría generar estas antípodas, su postura frente a un mátenlos en caliente, ¿no? Mátenlos en caliente, que en la guerra se vale, ¿no? Sino a qué venimos, sino a qué estamos. En fin, como de pronto decir, ningún rasgo humano en ese aspecto podría mostrar, ¿no? Podría haber mostrado, por ejemplo, contra un desertor, ¿no? Contra un traidor. Que bueno, también dicho de otro modo es que frente a eso no hay que ser más que implacable. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, algo más de Borges que con lo que quieras concluir, maestro. Bueno, pues invitar a la gente, obviamente, a que... ¿De la Aleph? Pues, sí, bueno, sí. ¿Qué cuentos, por ejemplo, podríamos preguntar? Bueno, a mí el Aleph me cambió el Aleph es mi visión del cuento en general. Lo disfruté como si estuviera viendo una obra de Remedios Varo. Ándale. Así lo recuerdo. Todo concentrado en un punto. El universo mismo concentrado. Exacto, y con estas infinidad de posibilidades de lo que pudiera estar pasando. Este mundo plástico, deforme, rebotante, en fin. Y yo de allí, fíjate, empecé a escribir a partir de eso, en un tono así más fantástico. Yo no soy de ficciones. No, de hecho la ciencia ficción como tal no me atrae, tú no eres. Ni como género de cine, etcétera, pero ahí lo admití con él. Exactamente, es lo que te decía, es un cuentista que no pasa desapercibido de ninguna manera, te guste o no el género, de todos modos te impacta. Para mí hay 3 cuentos así como una columna vertebral en la cuentística de Borges que me parecen fundamentales. Hay muchos más, pero 3 me parecen básicos, que serían obviamente el Aleph, ciertamente, el Inmortal, y el jardín de senderos que se bifurcan. Ese salió, de hecho, ¿sabes quién lo dijo? El maestro que cada semana nos habla, don Martín Catalán. Catalán, en efecto, cuando le dijimos, bueno, y a ver, díganos sobre el jardín de los senderos que se bifurcan. Es más, yo tengo un poema donde utilizo la palabra bifurcan. Y estoy seguro que me viene de ahí, porque senderos bifurcados, así termina ese poema. Se llama Primavera. Y empieza algo así como: para las horas de la primavera hemos dejado el dolor encima del buró.
y ahí se sigue. Es una agonía en casa. Y justo cuando es la separación, es algo así como ese jardín de los senderos Sí, que se de los bifurca, senderos. ¿no? Ah, Ya cada sí, quien sí. agarra su surco, su camino. Imagínate, por eso digo, sí, pero además, déjate, digo, ahora que lo digo, veo que me ha influenciado más desde el cuento que desde la que es que sabes, Sí. en la poesía lo que me encuentro con él es la parte de la cultura helénica, digamos, ¿no? Pero Sí. en el cuento, Pero eso mismo en el cuento luce muchísimo más. sí, pero en el cuento lo encuentro como más abierto, más Sí, conectado, sí, sobre todo en los sí. términos, en fin. Pero bueno, Qué barbaridad, sí. 3 cuentos, otra Bueno, vez. hay más. Sí, pero de los Pierre que tú... Menard, ¿no? Ah. Autor de Don Quijote. Ahora se llama Ah, sí. Este es un cuento también genial. Que viene, ese lo hizo en uno de... Acuérdense, amable auditorio, disculpen que vayamos así tan trompicadamente Ah, sí. hablando de un personaje en el que la verdad debiéramos dedicar pues una serie, igual como si habláramos de paz. Ajá, sí. este, Aquí otro cuento clásico de... Perdón, sí. en fin, y entonces, disculpas porque vamos brincando, Sí, no sí, vamos sí. cronológico y todo eso, pero que no se nos pase el fuerte golpe que tuvo ¿Se él, cae de la escalera? con una ventana. Ah, ya, sí. Y derivado de eso, digamos, en su recuperación, más esta fascinación por lo fantástico, Sí. más esto que decía que él llegó a poner a la invención en una categoría similar a la de la realidad. Algo así como, a ver, no todo es la realidad, lo que proviene de la invención es lo que nos da más certidumbre o más, es lo que nos abre más hacia el futuro, ¿no? Sí. Que no hablaba de imaginación sino invención. Lo digo por esta combinación entre su recuperación de este golpazo o otro accidente que tuvo. Tú hablas Sí. de cuando se cae en la Cuando se escalera, cae de la pero escalera. no, es mucho antes, Ajá. con esta fascinación por lo fantástico, lo místico, lo onírico, etcétera. Y entonces sale, si no estoy mal, sale esa obra que dices, de Pierre... Sí, Pierre Menard, ¿Tienes autor del Quijote. A ver, aquí ¿por está. qué no empiezas 108. con una primera frase del vale la pena? Vale la Sí, pena. claro que sí. Un primer párrafo para que la gente Así entienda empieza, mira, dice. de por qué su fascinación hacia esta parte de Es que era culto por esencia. de la ficción, No de lo podía onírico, prescindir de todo lo que sabía para hacer cuentos. A ver, bien. Cuentos simples no se le daban. Por eso leía yo que él funda la gran cuentística de Argentina. Sí, pero no tuvo imitadores. Ya. O sea, no hay escuela. Yo he oído 2 o 3, a la vez, escritores de diferentes nacionalidades incluso, que siguen a Borges y tratan de escribir como Borges, pero yo hasta ahora no he escuchado nada que esté al nivel de Borges. Sí. Es algo fuera de, Bien, de lo común. bien. A ver, vamos Dice a ver. Pierre Menard, Pierre Menard, autor del Quijote. Autor del Quijote. Se le agrega un capítulo al Quijote, pero dice: la obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Parece un ensayista el que empezó y no un cuentista. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infausos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente una breve rectificación es inevitable. Me consta que es muy fácil, etcétera. Lo que pasa es que está muy chica la letra. Y a mí me cuesta trabajo, pero bueno. No te preocupes. Pero no hace falta que yo lea muy bien para que nos demos cuenta de inmediato que es un tipo, primero, el manejo del idioma, la prosa que maneja, pues es limpia, es pulcra, limpia 100%, ¿no? Su forma de redactar. Sí, su forma de redactar. Y cómo, hasta los nombres, ¿por qué tiene que poner esos nombres tan rebuscados? Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que va siguiendo a autores clásicos.
Aquí está, por ejemplo, se pueden percibir varios autores como pueden ser Kafka. Sí, sí, sí. Aquí puedes percibir a Edgar Allan Poe. Así empieza Edgar Allan Poe sus relatos. Bueno, ya estaremos hablando si coincidieron en esas vanguardias, Ajá. porque en efecto, y con esto yo creo que hay que terminar con Borges, Sí, ya, un hombre de vanguardias. Sí, cómo no. El ultraísmo en efecto lo trae de España, lo Lo lleva a desarrolla, Argentina, sí. ya un poquito hablamos de él la semana pasada, pero lo abandona, no tan, o sea, no dura tanto en él. Pero sí, no. Y ahí está la diferencia del gran Borges. Como cuentista no lo abandonó. No lo abandonó. Siguió sobre la línea de la rebeldía, de la propuesta de novedad, ¿no? Sí, de la experimentación. Aunque yo encontraba mucho en el ultraísmo como un compendio de los nos. O sea, Sí. es ir hacia esa parte erudita, hacia esa parte de no te permitas esto, no te permitas lo otro, esto no es bueno, esto no es lo otro, ¿no? En fin, pero bueno. Pero en la novedad, en la búsqueda de novedades, sí. Tanto que en la Como poesía, buena vanguardia. claro, Como en buena cambio en la poesía retrocede. Va, En lugar de ir dices, al van- verso libre, de ir No. a la falta de símbolos, de puntuación y otras cosas que proponían ellos, Ahora, se regresa al soneto. sí logra en la poesía figuras memorables. Sí. No era un mal poeta, Sí. pero no era un O sea, no desmesurado. logra el poema, pero sí líneas de poéticas deslumbrantes, Sí, ¿no? sí. No era un poeta que puedas echar a la basura Que de ninguna manera. provienen de un pensamiento refinado. Justamente muy olvidado, porque yo tengo como 10 o 12 antologías de poesía latinoamericana. No, pues vamos a escuchar. Contemporánea, Mira, y ya él está no aquí, está. ya está aquí Vámonos con Daniel él, Samperi. sí. Vamos a escuchar el poema que nos recomendabas. Perfecto. Daniel, ¿cómo estás? Ya estás al aire. Maestros, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Sí se oye? Sí. Correcto, mira, el remordimiento de justamente Jorge Luis Borges, que dice así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz, No sé qué que van a los hacer, glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor. No fui valiente, no me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. ¿Qué tal? Y mira qué curioso que fue el mismo poema que nos trajo el maestro Porfirio y que en alguna parte de la transmisión también aludió. Entonces coincidimos al menos en esa mejor. parte poética, de lo mejor. Y cuéntanos, nos traes una colaboración interesante sobre un género que hoy está más vivo que nunca, pero que además, déjame decirte, ha sido factor para que otros en el mundo del periodismo, y yo diría de la crónica literaria, lo retomen, lo tomen, para que les... ¿Sabes qué pienso? Que les transfiere vitalidad, les transfiere originalidad. Hay un cronista que, siendo cronista, lo conoces muy bien, es muy bueno como cronista, no como comentarista. Como comentarista me hace muy chafa, pero como cronista, David Feitelson, Claro. no precisamente de lo deportivo, sino justo narra lo que pasa afuera del estadio o en las gradas, ¿ya? Ajá. Pero viene de la parte deportiva. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con eso? Correcto, maestro. Pues mire, temporada de Mundial de Fútbol, cada 4 años, no siempre tenemos Mundial, y bueno, el fútbol despierta repudio como pasiones, ¿no? Hablando principalmente de nuestro querido maestro Borges, decía, el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Pero Albert Camus, por ejemplo, decía que el fútbol había sido una de sus 2 universidades reales. Fue un gran aficionado al fútbol. El mismo Che Guevara fue un destacado portero cierto. en su juventud. Cierto. Un confeso hincha del Rosario Central. Por supuesto, nacido allá. Para oponerse a ese famoso Boca River Plate, ¿no? No, pero además tenía que hablar de su provincia natal. Totalmente, Claro, y además, él era rosarino, para el ¿no? Che Guevara el fútbol era una herramienta que utilizó él como de convivencia y de integración social en toda Sudamérica. Siempre era la manera más rápida de hablar. Y nada más, mira, sociológicamente, perdón que te interrumpa, pero
Una de las virtudes que le reconoce al fútbol sociológicamente hablando, que se lo disputan su nacimiento, que si en Inglaterra, que si incluso en algunas, aquí por esta parte del juego de pelota, en fin, pero por ejemplo en el caso de Inglaterra, fue un gran mediador en el tema de los sindicatos, los trabajadores extenuados de fines del siglo XIX, básicamente, donde muchas de las frustraciones sociales se ponían en la cancha a rodar con el balón de fútbol. Interesante, claro. Totalmente, y ahora que aborda eso, a lo mejor estoy desviando un poco del tema, pero bueno, qué bueno que entablemos diálogo sobre esto, para ver como la otra parte del fútbol, la parte un poco del circo mediático que ha entablado la FIFA en torno a esto. Sí. Justamente valdría la pena mencionar un poco de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en el que menciona, además del fútbol, otros eventos deportivos como un escape emocional, ¿no? De la masa. Claro. Digamos como una catarsis colectiva. Sí, decía Octavio Paz que el fútbol permite al mexicano romper por un momento con su tradicional hermetismo, transformándose en parte de un todo apasionado y ligándose más a un concepto de comunidad, ¿no? Exacto. También pues, se señalaba que entre más gris y monótona es la realidad cotidiana del individuo, que bueno, para el México de los años 50 pues era otra realidad la que vivíamos el día de hoy, se vuelven más explosivos, intensos y ruidosos los festejos deportivos. Entonces tiene toda una explicación sociológica, psicológica en torno a qué genera el fútbol, ya no solo como deporte, sino como un acto de expresión, un acto político. Incluso hoy en día lo vemos también como una especie de entramado geopolítico en el que se disputan muchas posturas y narrativas. Pero bueno, ya me desvié demasiado. No, pues adelante, a ver, reenrútate. Yo con una pregunta te reenruto. En medio de todo es un género como la crónica deportiva. ¿Qué tanto logra captar esto que estamos diciendo de las profundidades de este fenómeno social? No, demasiado. Precisamente creo que la crónica deportiva en Sudamérica nace principalmente en Sudamérica porque la narrativa del fútbol, además de la competencia, pues siempre tiene un héroe, siempre tiene los que salen victoriosos y los que pierden todo, tiene un poco de fortuna, de azar, tiene de injusticia, tiene de redención, tiene de sacrificio colectivo, y es precisamente que un deporte como el fútbol tan apasionado encuentra un nicho muy, muy importante en este género periodístico. Hablando precisamente de argentinos, con el maestro Jorge Luis Borges, los pioneros de la crónica deportiva en español son argentinos. Les puedo mencionar tres principales: Ricardo Lorenzo, conocido como Borocotó, Félix Daniel Frascara y Dante Panzeri, fundaron una de las generaciones más gloriosas de la crónica deportiva a través de la revista El Gráfico, allá para inicios del siglo XX. Y bueno, El Gráfico representó la institución más importante de la crónica deportiva y pasaron de escribir estos pequeños cuadros de equipo A venció por tantos goles equipo B, a verdaderos relatos que incluían humor, ironía, costumbrismo, pasión popular y justo lo que mencionaba de David Faitelson, ¿no? El tema del color, el tema de cómo se dan las cosas, qué es lo que pasa alrededor de un aficionado, qué es lo que pasa a las afueras de un estadio. Y eso pues magnifica o traslada el fútbol más allá de los 90 minutos que se viven. Tenemos, por ejemplo, otras voces además de estos grandes fundadores de la escuela del cronismo deportivo. Pues por supuesto a Juan Villoro, que dicen por ahí que lo descongelan cada 4 años aquí en México para hablar sobre fútbol, ¿no? Sí, claro. Entonces, Villoro, por ejemplo, pues logró unir la tradición latinoamericana con la pasión futbolística. Su obra más importante, Dios es redondo, y es considerado uno de los mejores libros sobre fútbol escritos en español. ¿Por qué?
precisamente mezcla crónica, ensayo, memoria personal y sobre todo historia. Explora el Mundial de México 1970 y hablando de héroes y villanos, aborda también lo que implica la figura de Diego Armando Maradona en torno a la afición a la identidad nacional de Argentina y lo que representó para México. Otro más, Eduardo Galeano, ¿no? Uno de los pues, imprescindibles. De hecho, de tiene la un libro crónica también, ¿no? Sobre el fútbol. Deportiva. Sí, tiene su principal libro de crónica se llama El fútbol a sol y sombra. Considerada también una obra clásica de la literatura deportiva. Esta es más reciente, publicada en el 95. Igual, historia, crónica, ensayo, incluso reflexión política, muy al estilo de Galeano, claro. De Galeano. ¿Sabes? Sí, dígame, maestro. No, o a lo mejor lo traes, ya te interrumpí. Jorge Valdano. Ah, por supuesto, Jorge Valdano. No traigo exactamente el nombre. Sí. Historias de fútbol, ya me acordé. Ya, ándale. Historias de fútbol de Jorge Valdano, ¿Sí? que además de ser un gran jugador, un gran pensador de lo que es implica correcto. Y lo escuchas hablar y mejor que lo que hemos estado diciendo en esta mesa. Es un cuate que es muy letrado y muy centrado en lo que dice, ¿eh? Totalmente, maestro. Y bueno, estos son como los más destacados. Hay muchos otros. Podemos abordarlo incluso hasta en la parte radiofónica, en la parte televisiva. Pero bueno, esta vez solamente lo limité a la parte de los libros. Con esto concluyo, maestro. Pues bueno, el género de la crónica deportiva ha demostrado que el fútbol es una representación de la condición humana. Considero también que revela las emociones, los significados, las memorias, todo aquello que convierte al fútbol en uno de los grandes puntos de encuentro de nuestro tiempo. Sí, totalmente. Y mira, el fenómeno es tal que lo volvemos a decir, hasta personajes como Carlos Monsiváis, que abiertamente se declaraba anti, pues terminaba haciendo unas crónicas maravillosas relacionadas con el fútbol, que es de ahí donde yo utilicé para un artículo que publiqué, donde en una de esas comenta: el fanático es el ser más patriota que puede haber, porque no se te ocurra ponerlo a defender a su país, porque ay, sí, ese sí no necesita balas ni nada. Cierto. Con que le metan un gol en contra, con eso despierta su patriotismo. Pero bueno, pues gracias, Daniel, pásala muy bien. Y bueno, nada más decirte, pasa un buen día, porque, y también se lo digo a Porfirio, hoy se supone que es el Yellow Day. Así como hay un Blue Day, que es el tercer lunes de cada enero, de cada enero, hoy es el Yellow Day, debe ser entonces el tercer sábado de cada junio. Ya hablaremos más de eso, pero se supone que es el día más feliz del año. No sé si lo estén viviendo como tal, pero tienen algunas horas. Hay, pues bueno, no los voy a inducir a cosas, mejor descúbranlas. Hay algunos alicientes para intentarlo. Puede ser, bueno, hay cosas muy buenas, la familia, evidentemente. Pues vamos a reunir a los poetas en construcción. Nosotros vamos a reunir ahorita en una reunión de los poetas en construcción. Cada quien hágalo, pero todavía no se acaba el día. No. Entre otras cosas, bueno, son 3 factores, les digo muy rápido. Primero, porque, bueno, es el día más largo, de los días más largos. Mañana estaría entrando el equinoccio, si no estoy mal. Segundo, ya estamos en el verano. Entonces la cabeza ya se desenchufó de toda aquella depresión que veníamos del invierno, ¿no? Ya estamos en el verano. Tercero, tiempo de vacaciones, ¿no? Viendo qué fregados vamos a hacer y que la playita y que todo, bueno, como sea, aunque sea pensarla, ¿no? Si no hay para ir, pero sí la pensamos. Y un cuarto punto tiene que ver con que ya nos alejamos justamente de esta franja donde lo único que veíamos eran cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por pagar. Se supone que ahorita ya chambeamos unos mesecitos. Sí. Y bueno, también el color que predomina, que se supone en el verano, es el amarillo. Y para los de la teoría del color, el amarillo, entre otras cosas, es alegría, emoción y bueno, tintes de felicidad. Entonces disfruten su Yellow Day. Gracias, cuídate mucho. Abrazo, maestros, cuídense. Hasta luego, Dani. Pues Porfirio, ya nos vamos. Pues ya mira, se acabó el tiempo, sí. Bueno, otra vez la invitación el próximo sábado.
Tú hazlo. Sí. No olviden, amigos, para dentro de 8 días a las 6:30 en calle 33, número 59, Colonia Maravillas, presentaremos el libro de Cuitláhuac Macías con motivo de su primer aniversario luctuoso. Así es. Lo vamos a homenajear de alguna manera a nuestro amigo y hermano mayor, como le decimos, Cuitláhuac Macías. Es a las 6:30 el próximo sábado, 27 de junio. Primer año en el que no lo vemos. Sí. Primer año en el que no lo vemos, pero un año menos en el que lo vamos a ver. Caray. ¿Descifrada? Sí, porque vamos a morir, Exactamente, vamos a acompañar. Ahí vamos, entonces doble festejo. Muy bien. Pues ya nos vamos, gracias a Abraham en los controles, gracias a quienes hacen posible este programa, nos vemos y gracias a usted por supuesto por seguirnos, cuídese mucho y el próximo sábado aquí estamos nuevamente en una emisión más de En su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Pásela muy bien, es el día más feliz de la vida, del año. Del año, sí. No nos haga quedar mal. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.